que ha salido al revés que en el ejemplo anterior, que las medias. Habría que revisar tus datos y de ahí se concluye, ¿bien? Ya. Pero Plasencia también. Te recomiendo que no copies los formatos. Guíate de tus fórmulas, nada más, ¿ok? Ya. Eso es para todos. Ustedes quieren hacerlo lo más fácil, no, pero lo más fácil a veces nos lleva a confundirnos. Mejor con sus fórmulas van ingresando sus valores y van calculando en cada caso. ¿Bien? Entonces tú eres Plasencia Cano. Sí. Bien. Y nos quedaría el problema Profesora, ¿puedo que presentarlo? es el problema 3, ¿no? Sí, el problema 3. Sí se puede ver. Guamán. Sí, pero amplía el zoom, ¿sí? Ya, profesora. Hay alumnos que no participan, jóvenes, ¿eh? Yo no sé, su nota en esta segunda unidad solamente nos queda la semana 3 y 4. Y casi son algunos que los mismos que están participando. No se preocupan los demás. Bueno, acá está el problema. Nos pide hallar la media poblacional, construir un intervalo de confianza para el 98% y ver si es que, qué sucede, cómo analizaríamos si es que nos dicen que una resistencia a la flexión menor que 7.5 megapascales en las vigas se considera defectuosa y son rechazadas. Ah, Bien. bueno, nuestra variable aleatoria es la resistencia a la flexión de las vigas de concreto en megapascales. Y la tabla la he puesto por acá. Acá está la tabla. Solamente falta poner que estos son los x y aquí estos son los x al cuadrado. Ah, entonces, mediante la fórmula, acá están los x, hallamos la suma y entre el número de datos y acá está la suma de los cuadrados, ¿no? Con la fórmula que usted nos ha explicado en clase, que viene a ser el cuadrado, la suma de los cuadrados, la suma de los x al cuadrado, todo eso, entre, entre el número de datos multiplicado por 1 entre el número de datos menos 1, obtenemos este valor. Y con la fórmula del Excel, obtenemos el mismo valor. Entonces quiere decir que nuestros resultados, nuestros cálculos están bien. Ya, lo único que te faltó ahí es reemplazar las fórmulas, ¿verdad? Las has ejecutado Sí, ahí. profesora. Sí, eso me faltó Tendrías ahí. que reemplazar también. Está bien, lo voy a considerar. Bueno, como nos pide estimar puntualmente la media poblacional y todo esto en función a esto, podemos considerar todas estas variables. Sin embargo, estas dos primeras no se van a considerar. ¿Por qué motivo? Porque nos estamos enfrentando, según la teoría, a un caso donde este valor es desconocido, no nos dan directamente, y el número de datos es menor a 30. Entonces, utilizamos una varianza muestral y obtenemos, varianza, ¿no? Entonces aquí debe ser la raíz porque es desviación muestral la que utilizamos nosotros. La estimación puntual sería igual a, la estimación puntual de la media poblacional sería igual a la media muestral, que ya le hemos hallado acá solo que por datos. Y como decía anteriormente, estamos en el caso 2, nos dan un 98% de confiabilidad, hallamos los extremos y obtenemos mediante, aquí estamos utilizando la T de Student, los valores de Z, ¿no? De 2.48. Recordando que también la T de Student es simétrica. La probabilidad se vendría dada en este intervalo y estamos hallando el primer intervalo, ¿no? Ya con la fórmula. Aquí nuevamente me faltó el reemplazo, que lo voy a considerar de ahora en adelante. Y obtenemos estos dos valores para el límite inferior y para el límite superior. Y obtenemos esta probabilidad, este intervalo,
Y bueno, aquí estaba terminando la interpretación para el inciso B, que el verdadero valor medio de la resistencia a la flexión de vigas de concreto oscila entre 7.3491 y 8.9324 eh, gigapascales para una confiabilidad del 98%. Y en el inciso C nos mencionan que si la viga de concreto es menor a 7, perdón, la flexión es menor a 7.5 megapascales, se considera defectuosa. En nuestro caso, en los intervalos hay el 7.5 está dentro de este intervalo, es decir, hay vigas que van a ser rechazadas y pero también se podría decir, no sé si estoy en lo correcto, que como el 7.5 es cercano al límite inferior, tal vez lo más probable es que sean pocas las vigas que se rechacen. No sé si estoy allí en lo correcto. Bien, ahí dice si la resistencia a la reflexión de vigas de Sí, concreto es menor a 7.5 MPa, ¿no? sí. Entonces quiere decir que tu límite superior debe ser menor a eso. Pero el límite superior ya sobrepasó, mire el límite superior, 8.93. O sea, es verdad, hay vigas que no se rechazan, pero sí se consideran vigas rechazadas también. Sí, sí, sí hay. Solo que, como dice menor, yo estoy considerando que, por ejemplo, algo así, ¿no? Acá está el límite inferior de 7.35 más o menos, ¿Ya? y ¿Sí? acá está el 8.93. El 7.5 estará por acá más o menos, y esto es Hay, nada más lo que se rechaza. por eso hay un gran porcentaje de que sí se rechazan, Ah, ¿verdad? ya. Sí, Se ve que sí, hay un gran porcentaje de vigas que se van a rechazar. O sí, sea, sí, ¿qué tiene conclusión razón. llegaría si como el límite superior es mayor a 7,5 y puedes utilizar esa gráfica que has visto para que analices si se Ya, consideran un gran porcentaje pues son vigas defectuosas que van a ser rechazadas? ¿Bien? ya, Esa profesor. sería la conclusión. Eso sería todo para el Ajá, ejercicio. bien, Guamán, también estás demostrando que logras las competencias. Guamán Torres, ¿no? Por ejemplo, hemos visto la comparación de medias en dos poblaciones diferentes, ¿no? En donde las unidades experimentales son diferentes. Pero ¿qué pasaría si en un experimento se tomaría esas mediciones en una misma unidad experimental? Como por ejemplo, eh, medir el peso ganado en ganado vacuno, por ejemplo, antes de una dieta o después de una dieta que se le aplica al animal, ¿no? Se le toma su peso antes y su peso después a la misma unidad, o sea, al mismo animal. Si toman una muestra, por ejemplo, de 20 reses, cabeza de ganado, y toman sus pesos antes y luego después de la dieta. ¿Cómo estimamos, cómo comparamos esos pesos medios? Entonces, eso quiero explicarles. Aquí estoy abriendo el libro de Montgomery. No sé si ustedes se me lo abren, cada uno. Van a ver en la estimación de parámetros de las diferencias de medias, buscándolo, que está en la página, acá tengo, acá. En el ítem 10, estimación de parámetros, de la página 283, vamos a la sección que dice intervalo de confianza para MUSUB 1 menos MUSUB 2 para observaciones en pares, que está en la página 310. Es el ítem 10.25. Vamos a ir a la página 310, ¿bien? Y voy a compartir el libro ahorita. Vamos compartiendo primero. Pueden abrir su libro también ustedes. Bien, acá está el libro. Voy a la página 310, me dijo, ¿no? Entonces vamos pasando las páginas rapidito. 310. A ver, por acá en qué estoy.
No sé de la página. Capítulo 10. Quita ya 310 ya llevo. 300, 189 por ahí. Acá. Me pasé. 310. Bien, veamos. Estamos. Esta es la página 311, 310. Bien. Acá dice en este ítem, sí ven el libro, ¿verdad? Lo voy a ampliar un poquito más. Acá. Intervalo de confianza sobre la diferencia de dos medias poblacionales para observaciones en pares. Se les llama así, en este libro dicen para observaciones en pares, en donde la unidad muestral para este par es la misma unidad muestral, como les digo, ¿no? En el ejemplo de ganar de peso en las cabezas de ganado. O también en otros libros le llaman para muestras apareadas, que están así en parejas, también algo así. O muestras que no son independientes, ¿no? Algo así. Bueno, acá nos dice lo siguiente. En las secciones anteriores desarrollamos intervalos de confianza para diferencia de medias en el caso que se seleccionan dos muestras aleatorias independientes. Eran independientes, la máquina A, la máquina B, algo así, ¿no? Acá no. De las dos poblaciones de interés. Esto es N1 observaciones. Se seleccionaron al azar de la primera población y una muestra por completo independiente de N2 observaciones que se seleccionan al azar de la segunda población. Ese es el caso que hemos estudiado. Son numerosas las situaciones experimentales donde solo hay N unidades experimentales diferentes y los datos se colectan en pares, ¿no? Esto es, se hacen dos observaciones de cada unidad experimental. Bien, es lo que interesa ahora. ¿Cómo se estimaría la diferencia de medias? Entonces aquí nos indican, según esta revista que están indicando acá, informa sobre un estudio en el que a 14 sujetos se les pidió que estacionaran dos automóviles, teniendo distancias entre ejes y radios de giro bastante diferentes. Se registró el tiempo, o sea, acá interesó el tiempo en segundos para cada auto y sujeto, ¿no? Y los datos resultantes se representan en la tabla 10.2. Vamos a ver en qué está la tabla 10.2. Está por acá. En la otra página. Acá está. Aquí está el tiempo en segundos para estacionar en paralelo los dos automóviles por un sujeto, ¿eh? El sujeto 1 estaciona el primer auto y se demoró en estacionarlo 37 segundos, creo, ¿no? Y el segundo automóvil, el mismo sujeto, también estaciona y se demora 17.8. El otro sujeto, la otra persona, también ahí está la medición en pares del auto 1 y del auto 2, el tiempo que demoró en estacionar, hasta el sujeto 14 que dice, ¿no? También ahí tenemos para el último sujeto, que la muestra es de 14, y también se le midió a él el tiempo que estacionó el primer automóvil y el segundo automóvil. Entonces, para hacer esta comparación de medias, de los tiempos medios, cuando estas mediciones se hizo en pares en una sola unidad experimental, ¿no? ¿Qué se hace? Se toman las diferencias, como se ve aquí. Vamos a tomar las diferencias de la variable que se considera, que es el tiempo. Se ha restado 37 menos 17,8, acá da 19,2. Y así sucesivamente, 25,8 menos 28 da 5,6. Hasta la última observación de pares. 29,8 menos 53,8, que nos da 24,0. Se formó una nueva variable de distancias. Y aquí es donde se trabaja para estimar esta diferencia de medias. Vamos a ver la teoría ahora. Bien, estábamos aquí, que los datos se presentan en esta tabla 10.2. Adviértase que cada sujeto es la unidad experimental, o sea, es la misma para las dos mediciones que se mencionó antes. Deseamos obtener un intervalo de confianza respecto a la diferencia en el tiempo medio de las medias poblacionales aquí, ¿no? Para estacionar los dos autos. En general, supóngase que los datos constan de n pares. Ahí vemos los pares, 14 pares hemos visto, ¿no? Y se supone que tanto X1 como X2 se distribuyen normalmente. O sea, también el requisito en este caso es que la variable que se consideran aquí
provengan de una población normal, como en todos los casos que hemos venido estudiando, ¿no? Con media mu sub 1 y mu sub 2 respectivamente. Dice, las variables aleatorias dentro de pares diferentes son independientes, ¿no? Sin embargo, debido a que hay dos mediciones en la misma unidad experimental, que es el mismo sujeto, las dos mediciones dentro del mismo par pueden no ser independientes, son muestras no independientes, por supuesto, ¿no? Están ahí un poquito que va a depender del mismo sujeto. Entonces, considerando las n diferencias, se van hallando las diferencias que les expliqué en la tablita para cada observación, ¿no? Hasta la última observación. Estas condiciones de media de las diferencias, que se les llama mu sub d, la media para esta es la mu sub d, está dado como esta expresión. Mu sub d de las diferencias va a ser igual a la esperanza de x1 menos el valor esperado de x2, y finalmente va a ser la diferencia de mu sub 1 menos mu sub 2. O sea, para la población se generaliza esto. Debido a que el valor esperado de x1 y x2 es la diferencia de los valores esperados sin importar que x1 y x2 sean independientes, en consecuencia podemos construir un intervalo de confianza para esta diferencia de medias poblacionales, con solo contar un intervalo de confianza, ¿no? O sea, acá no, vamos a ver, y sigue acá la explicación. Puesto que las diferencias se distribuyen en forma normal e independientemente, podemos utilizar el procedimiento de la distribución t de descrito. O sea, se aplica la distribución de la t de student que hicimos para la estimación de la media poblacional. Encontrar el intervalo de confianza para mu sub d. Por analogía con la ecuación anterior que se muestra en este ítem, el intervalo de confianza para una media está dado así, para esta diferencia de medias. Aquí tenemos la media de las diferencias, va a oscilar alrededor de ¿qué? De esta variable que se ha originado, vamos a tener que calcular, les dije, su media, que está representado por la media estimada de las diferencias de, menos el valor de una t de student. Una t de student, como ya, acá teníamos dos observaciones, pero acá se convierte en una con las diferencias. Entonces es un valor de una t de student de alfa medios con n menos 1. En este caso son 14 menos 1, serían 13 para hallar el valor teórico o tabular de la tabla, ¿no? Multiplicado por el error estándar de las desviaciones, ¿no? O sea, también tendría que la varianza y luego la desviación estándar de estas diferencias. Dividido entre la raíz de n. Y el otro límite es igualito, pero con signo más. Imagínense, esta es la misma fórmula que la estimación de la media poblacional, pero aquí trabajamos con las diferencias simplemente. ¿Bien? Donde esta notación de guioncito y SD son la media y la desviación estándar de la muestra de las diferencias, ¿no? De sub i respectivamente. Este intervalo de confianza es válido para el caso en que las varianzas sean diferentes, dice las poblacionales, debido a que S sub d estima a S sub d al cuadrado estima esta varianza muestral estima en las diferencias, estima la varianza poblacional de las diferencias. Además, en muestras grandes, por ejemplo, para n mayor o igual a 30 pares, la suposición de la normalidad es innecesaria. Y acá dan un ejemplo. En el ejemplo están aplicando acá de este caso. Regresando a los datos de la tabla 10.2 concerniente al tiempo en que 14 sujetos estacionan dos automóviles en paralelo, de la columna de las diferencias observadas, los d sub i, hallaron la media, o sea, de los datos de la última columna que restaron, hallaron su media, ¿no? O sea, la suma de esas diferencias entre n. Y también hallaron la desviación estándar, para lo cual primero hallaron su varianza y le sacaron la raíz cuadrada, y salió este resultado. Entonces, dice el intervalo de confianza del 90% para la media de las diferencias se encuentra reemplazando en la fórmula de acá, ¿no? La media estimada salió 1.21, por lo tanto acá es 1.21 menos el valor de una t para el 90%, ¿no? Con n-1 son 14 en 13 grados de libertad, y para la confianza el 90% salió este valor, menos 1.771.
que multiplica a la desviación estándar de estas desviaciones de esta columna que han hallado a 12.68, dividido entre la raíz de n, que es 14. Y el otro intervalo también es igualito, pero con el signo positivo, como pueden ver. Y finalmente construyen el intervalo para la diferencia de esas, ¿no? Diferencia de la media de las diferencias. Y está oscilando entre menos 4.79 y 7.21, ¿no? Y acá también indica que nótese que el intervalo de confianza, bueno, nosotros en este libro lo anotan así los intervalos, pero en términos probabilísticos sería probabilidad de todo esto igual a 0.90. Nótese que este intervalo dice de confianza de la diferencia de medias incluye el 0. Acá vemos que está incluyendo el 0. Esto implica que al nivel de confianza del 90%, los datos no soportarán la solicitud de que dos automóviles tengan diferentes tiempos de estacionamiento medios, MUSUB1 y MUSUB2. Esto es el valor de la diferencia de medias, es la diferencia de esto y esto es igual a 0. No es consistente con los datos observados. Bien. Entonces, lo único que quería yo explicar, porque ahí a veces van a encontrar, cuando van a los ejercicios, ejemplos de este tipo, ¿no? Para que puedan aplicar esto de la diferencia de medias. En todos los libros de estadística y probabilidad está aplicado en ingeniería este método. Simplemente, si ven dos observaciones, pero con una misma unidad experimental, trabajan con las diferencias. Si vamos a los ejemplos de acá de este capítulo, a ver qué problema es el que corresponde a esta parte. Por acá no hay datos, no hay, por ejemplo, acá el anterior no es. Por acá solamente me dan una muestra, ¿no? Y nos piden el intervalo para la confianza de los dos lados del 95% respecto al diámetro medio, o sea, es para la media nada más. No hay más. Hay para más problemas para ver si hay otros. Tendría que encontrar datos, pero que tengan una sola unidad experimental. Por ejemplo, a ver si hay por acá. En este caso, acá hay uno. Miren, acá están los programadores y el tiempo. Midieron el tiempo para lenguaje del diseño 1 y lenguaje del diseño 2, ¿no? Entonces, este sí corresponde a realizar una estimación interválica de la diferencia de medias, pero aplicando las diferencias, pues, ¿no? A ver si hay otro. O sea, si encuentran así, también lo pueden ya desarrollar. Bueno, todavía no entramos acá. ¿Habrá otro? No sé. Acá hay otro auto. Otro ejemplo. En que están viendo el desgaste de llantas, dicen, en kilómetros, de dos tipos de marcas que lo pusieron a un auto. O sea, a una muestra de 8 autos, 9, ¿cuántos hay aquí? Le pusieron los dos tipos de marcas de llantas, ¿no? Y quieren saber, pues, la estimación de la media de diferencias de esas dos marcas. Encuentra el intervalo de confianza al 95% con respecto a la diferencia del millaje medio. ¿Bien? Pues también es otro tipo. ¿Sí se entiende esta parte, jóvenes? ¿O hay alguna consulta? Repasando el PPT y Bien. tengo una consulta. A ver, En la parte de comparte. la diferencia de medias poblacionales, medias muestrales allí, existe el caso en el que si es que no se conoce las desviaciones estándar, ¿no? Pero si tenemos los datos y hallamos esas desviaciones, no podemos nosotros por inspección simplemente resolverlo. A ver, no te entiendo. Preséntame el caso. Comparte, voy a dejar de compartir. Ya, A ver. ya. Mire, por ejemplo, en este ejercicio en el 2 nos menciona para analista A y para analista B y nos pide estimar el,
el intervalo para una confianza del 99%, y nos dice que consideremos que las varianzas son desconocidas y similares. Siempre se va a trabajar con las poblacionales porque aquí podemos hallar los muestrales y podemos ver si es que son cercanas o no entre sí. Pero me pregunto si siempre con las poblacionales, porque si el problema no nos dice, o Sí, sí tiene que decirnos. tiene que ser con las poblacionales, joven, porque la teoría del PPT no habla de las varianzas muestrales. O sea, todos los casos que se han presentado dice varianzas poblacionales conocidas. Porque esa muestra que tú estás tomando es de una población con distribución normal, donde sus varianzas se conocen o se desconocen. ¿Bien? Entonces, eso de ahí siempre te van a decir, es una suposición ahora. O sea, para enseñar esta teoría se supone que las varianzas son desconocidas y similares, porque son datos hipotéticos que se toman de una realidad, ¿bien? Pero cuando usted va al campo, ¿no? Va a suponer que usted está trabajando en esa fusión de compuestos, ¿no? Ya experimentándolo. Imagínese que usted está dentro de ello y tiene dos analistas que están analizando ese experimento. Solamente va a tomar datos de esa muestra, ¿verdad? De la población no conoce nada, ¿sí o no? No lo conocemos. Exacto. Pero cuando usted ya está en el campo, en el campo en sí, hay una pruebita que se llama la prueba de igualdad de varianzas. O sea, ahí no tenemos que suponer, sino lo tenemos que probar en la realidad. Vamos a probar si estas varianzas de las poblaciones son iguales o son diferentes. ¿Bien? O sea, aquí como estamos trabajando con datos hipotéticos, suponemos que, pero cuando usted ya va al campo, si desarrolla una tesis para su título, ya ha tomado información y quiere aplicar esta parte, primero va a hacer la prueba de igualdad de varianzas. Entonces, si acepta... ¿Y eso lo vamos a ver más adelante? Claro, en la prueba de hipótesis vamos a ver. Ya. En la próxima ya semana. me quedó más claro. Gracias. Ahí prueba usted. Si le sale que sí se cumple, que se acepte esa prueba de que son iguales, pues está diciendo mis varianzas poblacionales son iguales y se va a ese caso. ¿Bien? Eso lo vamos a ver la otra semana. Ya, gracias. ¿Alguna otra consulta?